Yo voy a pedir el favor que en esa actitud usted tome su Biblia en esta mañana. Tome su Biblia. Mientras que nuestros niños y adolescentes salen a sus clases de escuela dominical, usted que está sentado, si puede estar de pie para leer la palabra de Dios conmigo. Busque Mateo capítulo 5, versículo 21. Con mucho orden, nuestros chicos salen a clase. Hay una presencia maravillosa de nuestro Dios aquí esta mañana. Jesús dijo las siguientes palabras: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. Señor, en esta mañana, Dios, nos vamos a exponer a tu palabra, Señor. Y oramos para que tu palabra haya cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. Dígale a Dios: Señor, derriba argumentos en mi vida a través de tu palabra. Señor, que tu espíritu nos convenza de las cosas que debemos cambiar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, derrama espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, Padre. Y que la palabra en esta mañana caiga en buena tierra, Señor. Quita toda distracción, Padre. Por favor, Dios, obra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Pueden tomar asiento. Esta mañana vamos a tener primero el estudio de la palabra y luego vendrá lo otro. Y hemos estado estudiando el Sermón del Monte. ¿Cuántos han sido desafiados con el contenido del Sermón del Monte? Hermanos, yo creo que si los judíos se sintieron reargüidos, nosotros también. Porque hay muchas cosas que usted y yo tenemos que aprender de lo que Jesús enseñó y de lo que es el Evangelio del Señor. Cuando nos enfrentamos al Sermón del Monte, nos enfrentamos a grandes retos y desafíos para la iglesia de hoy. Porque la iglesia en muchos contextos ha sido alimentada con sermones de motivación, con palabras que buscan hacer que el creyente se sienta bien para que él pueda regresar. Pero no se trata de sentirnos bien. De hecho, hay una verdad absoluta en la Escritura: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios le gusta la palabra, le gusta escuchar la palabra. En estos días escuché a alguien que decía: si la iglesia busca entretenimiento, que se vaya a un cine. Si busca un espectáculo, que vaya a un estadio, que allá le van a dar un espectáculo. Si la iglesia realmente busca ser edificada con la palabra de Dios, entonces vengamos a la iglesia, porque esa es la labor, porque eso es lo que Dios quiere. Pero a veces se han cambiado muchas cosas de lo que es y lo que debe ser el culto cristiano.
Cuando abordamos el Sermón del Monte, recuerde que hablamos del carácter de los hijos del reino. ¿Cuántos hijos del reino hay aquí conmigo? ¿Sí? Y si ser hijos del reino no es un título solamente. Recuerde que es empezar entendiendo que para ser hijos de Dios, hijos del reino, debemos nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Si no, no somos hijos del reino. Ahora, Jesús está hablando del carácter de los hijos del reino y ya vimos 8 bienaventuranzas que nos hablan de ese carácter. Hablamos de la esencia de los hijos del reino, de ser sal y luz. Es algo que está en nuestro ser. Donde quiera que vayamos, usted y yo somos sal y luz. Dije que donde quiera que vayamos somos sal y luz. Ahora sí, nos vamos entendiendo. Luego, en el día de ayer, el pastor Joy en el ayuno nos estuvo enseñando sobre la justicia del reino y cómo los judíos tenían unos mandamientos que para ellos eran más grandes y otros más pequeños, y Jesús dijo que quien tuviera esos mandamientos y los enseñara, muy pequeños que fueran, él sería tenido por alguien pequeño en el reino de los cielos. Y no es que haya unos mandamientos grandes y otros pequeños, porque aún a veces nosotros también hacemos esa clasificación. Para nosotros es más grave que alguien caiga en adulterio o fornicación que diga mentiras. Pero las dos cosas son igual de pecaminosas. Y esta mañana, cuando estudiemos este tema que vamos a abordar, vamos a darnos cuenta que para Dios es tan grave el que mata como el que está enojado contra su hermano. Y esa es la verdad. ¿Por qué? Porque esa es la verdad del reino. Eso no cabe en la mente de aquel que no ha nacido de nuevo. Eso no cabe en la mente del mundo. Eso no cabe en la mente del religioso. No, eso cabe en la mente de aquellos que estamos siendo discípulos de Cristo, siguiéndolo a Él y aprendiendo de Él. Eso empieza a calar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y voy a partir de la verdad que Jesús dijo ahí en Mateo 5:20, cuando dijo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Y como dije esta mañana, el Señor Jesús ya se puso serio acá. Porque Jesús ya está diciendo que el reino no es para todos. Es para todos, pero no es para todos. O sea, Él quiere que sea para todos, porque Él murió por todos. Pero algunos quedarán excluidos. ¿Por qué? Por lo que estaban viviendo los fariseos en aquel tiempo. Ellos se justificaban por la ley, por las obras de la ley. Según ellos vivían la ley, pero eran hipócritas y mentirosos. No lo hacían, no vivían la ley, no cumplían la ley. Esa era la realidad. Entonces, si no somos capaces de cumplir la ley, ¿hay alguien aquí que pueda cumplir la ley? Su silencio me dice todo, ¿no? No. Por eso Jesús cumplió la ley. Él vino y la cumplió, y Él vino y murió en la cruz por nosotros. Entonces, cuando habla de que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, Jesús está hablando de eso en dos sentidos. Primero, que yo debo ser justificado. Y segundo, si soy justificado, mis obras deben ser justas delante del Señor. ¿Y cómo soy justificado? Pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 lo dice. Por la fe en Cristo, usted y yo, el pecador, el culpable, el que era reo de muerte. ¿Cuántos aquí éramos culpables? Bueno, como que la mitad no más. ¿Cuántos éramos culpables? Todos éramos culpables. ¿Y cómo hace Dios para declarar inocente a un culpable? Pues envió a su Hijo, que tomó forma de hombre y de siervo, tomó mi lugar en la cruz, murió por mí en la cruz, y como Él derramó su sangre me limpia
paga la deuda que yo tenía de pecado y Dios me declara justo, no inocente, justo. Me declara justo, pero no por mi obra, no por mis fuerzas, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Si ustedes se siguen apoyando en sus obras religiosas, no entrarán en el reino. Ahora, esos hijos del reino teníamos que evidenciar un carácter como lo hemos dicho. Y ahora vamos a ver este mensaje, lo podemos llamar la justicia del reino, abrazando la vida. Y aquí vamos a mirar por qué. ¿Por qué la justicia del reino abrazando la vida? En el versículo 21 encontramos entonces en primer lugar qué decía la ley. ¿Qué era lo que había en la mente de los judíos, especialmente de los principales, que seguramente estaban ahí algunos de ellos escuchando el sermón, porque estaban atentos a ver si Jesús decía algo contrario para acusarlo? Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, una persona que mata es digna de ser llevada a un juicio para que se le juzgue, sí, por lo que hizo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y en la ley de Moisés estaba en Éxodo 20, capítulo 13, para usted que toma nota, ahí estaba: no matarás. Y en Deuteronomio 5, 17, ahí estaba la ley muy clarita: no matarás. Ahora, estas leyes se dan en un tiempo donde ya la maldad ha llegado a un nivel donde Dios saca a su pueblo de Egipto y le dice: mire, así es como ustedes deben vivir. Pero al principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no había este problema. Pero como entró el pecado, con ellos entró la muerte y entró el asesinato. ¿Y cuál fue el primer asesino de la historia? Caín, que mató a su hermano. ¿Sí? Entonces ya lo perfecto, lo armonioso de la creación ya no existe. Ahora vienen las leyes. Y la ley decía: no matarás. Pero dentro de esas leyes, o sea, el decálogo de la ley, Dios dio otras leyes más específicas. Y dentro de esas leyes habían unas que, si eran violadas por el hombre, merecían la muerte. O sea, había pena de muerte. Dios ordenó pena de muerte. Y como no tengo tiempo de explicarle todos los textos bíblicos, le voy a dar algunos textos para que usted los anote y usted, por favor, los lea en su casa. Mire, hermanos, escúcheme, atiéndame y obedézcame en esto. Cuando venga a la iglesia, traiga su Biblia, no el celular, por favor. Porque usted está en el celular y empiezan a llegarle mensajes por el WhatsApp, empiezan a llegarle notificaciones de Facebook, y es mejor que usted evite la tentación de estar viendo otras cosas cuando debemos estar atentos a la palabra de Dios. Esta mañana, más que hablarle el pastor Hugo, es el Espíritu Santo quien habla a través de mí. Entonces Dios merece respeto. Y segundo lugar, traiga en qué anotar. ¿Por qué? Normalmente este espacio la iglesia lo ha llamado escuela dominical. Y uno no va a la escuela sin cuaderno y lápiz. Uno va a aprender. Y sabe, escúcheme, esto es una realidad. De lo que yo le voy a hablar esta mañana, usted puede retener el 40% de lo que yo le voy a hablar. Porque mientras que yo le estoy hablando, usted está pensando en el mote de queso que se va a ir a comer ahorita. Usted está pensando en lo que tiene pendiente en la casa. Usted está pensando en que no le dio tiempo de desayunar y que tiene hambre. ¿Sí? Y todo eso es un distractor, y la mente no tiene la capacidad de retener todo lo que yo estoy diciendo. Ahora, el día miércoles, cuando alguien le pregunta a usted: oiga, ¿y qué fue lo que enseñó el pastor? Usted ya no recuerda el 40%. Usted recordará el 20 o el 15% de lo que yo le dije.
Pero si usted quiere recordar lo que el pastor le enseñó y tiene anotado en su cuaderno, qué belleza. Ahí está la palabra, ahí están los textos bíblicos, ahí está todo. Mire, vea. Mire esa señora que hay allí sentada con ese garrote. Mírela qué linda. Ahí tiene su cuaderno. Ahí está tomando nota la pastora Edith, la pastora Juana, la hermana auxiliadora. Y lo digo porque son personas que llevan años en el evangelio. Y hermano, ellos no llegan aquí diciendo: yo ya eso me lo sé. Eso que el pastor va a predicar, yo ya me lo he leído cuántas veces. No, vienen con el deseo de aprender. Entonces le exhorto en esta mañana a eso. Ahora, después de este paréntesis, vamos a mirar algunos textos en la Escritura donde Dios permitía la pena de muerte. Y el primero de ellos era cuando había un asesinato premeditado. Está en Éxodo capítulo 21, versículo 12. Éxodo 21, 12. Y está en Números 35, del 16 al 21. Dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Porque existía una ley que era la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si alguien mataba a alguien premeditadamente, sí, debía morir. En la ley, debía morir. Ahora, en segundo lugar, una persona merecía la pena de muerte cuando tenía prácticas de idolatría y adoración a otros dioses. Prácticas de idolatría y adoración a otros dioses. Éxodo 22, 20. Deuteronomio 13, del 6 al 10. Éxodo 22, 20, para los que están tomando nota. Y Deuteronomio 13, del 6 al 10. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será destruido. Y uno llega aquí y se puede hacer una pregunta. Ay, entonces nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, Jehová, ¿por qué exige que solamente Él sea adorado? Entonces es un ególatra, que nadie más, que usted no puede adorar a otro Dios. Sencillamente por una razón que le voy a dar: solo hay un Dios verdadero. Todo lo demás es creado, inventado por los hombres o creado por Dios. Solo hay un Dios verdadero. Y si solo hay un Dios verdadero, solo a ese Dios adoraremos. Si usted y yo adoramos algo creado en esta tierra, hay gente que adora la naturaleza, ¿sí? Hay gente que adora humanos, que adora personas, ¿sí? Hay gente que adora ídolos en todas sus formas. Eso es idolatría. En el Antiguo Testamento esa era una causal de muerte, la idolatría. Otra causal de muerte era los falsos profetas y la brujería. Y Dios los equipara a los dos. ¿Sabe por qué? Porque los dos sacan a la persona de la verdad de Dios y de la adoración a Dios. Vaya a Deuteronomio 18, 20. Deuteronomio 18, 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, ¿sí? Si esa palabra que dijo ese supuesto profeta no se cumple, el tal debía morir. Oiga, que estuviéramos hoy en la ley, ¿cuántos profetas estuvieran muertos hoy? ¿Cuántos falsos? Y Éxodo 22, 18 dice: a la hechicera no dejarás con vida. No la dejarás que viva. Éxodo 22, 18. Y tanto el adivino como el falso profeta, los dos estaban adivinando, presumiendo, desviando al pueblo de Dios, desviándolo. Y como el tema de la brujería se volvió tan cultural, ¿sí?
Y yo he conocido cristianos, entre comillas, que en medio de su desespero se han ido a consultar al brujo. O vení que en aquella iglesia te profetizan. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Bueno, la mitad. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Lea la Biblia. Dios a mí me habla todos los días. Todos los días habla Dios conmigo en su palabra. Entonces, mi hermano, los falsos profetas y los brujos merecían la pena de muerte. Ay, hombre, no están los adolescentes aquí esta mañana, ¿oyó? Mire este. Golpear o maldecir a los padres. En Éxodo 21:15. Éxodo 21:15. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Algunos adolescentes dicen: ay, papá, es que usted es muy duro. Es que para ustedes todo es malo. Es que ustedes esto y lo otro. Es que los tiempos han cambiado. Déjeme decirle, querido papá, los tiempos han cambiado, pero la Biblia no. Porque la palabra es absoluta. Y aquí me dice el texto. Usted lee estas leyes y uno se asombra del nivel de quebranto que ha llegado la humanidad a la ley de Dios. El que maldijere a su padre o a su madre morirá. También está en Éxodo 21:17. El respeto, escúcheme, era un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. El honrar padre y madre no es una opción, es un mandamiento. Y no es: ay, sí, es que mi papá me abandonó, es que mi mamá fue muy dura, es que tal cosa. No, señor, no importa lo que ellos hayan hecho. Usted y yo estamos llamados a honrarlos, a bendecirlos, a agradecerle a Dios. Si ellos se equivocaron en la crianza, si ellos tomaron malas decisiones, ellos darán cuenta a Dios. Pero estamos en una sociedad hoy, usted y yo lo vivimos. El modernismo nos dice a nosotros que no debemos reprender o castigar a nuestros hijos con vara. No, porque hay una ley antichancla que está aquí en nuestro país, y que eso sí saben nuestros chicos, y que hoy la sociedad tilda eso como maltrato infantil. Mire, la chancla hace falta, o la vara, es cuando tú ya has enseñado a tu hijo, le has modelado la verdad, le has retroalimentado cuando se equivoca, pero él ya no deja más opción. La única manera de que él entienda que lo que está haciendo está mal es infringirle dolor. No destruirlo, infringirle dolor. Pero la sociedad nos está diciendo a nosotros, y la psicología: no, siéntese a hablar con él, dígale, háblele. ¿Cuántas veces le vas a hablar? ¿Y sabe qué pasa con los muchachos cuando hacemos eso? Y no hacemos lo que la palabra dice. Los chicos salen al colegio y son los más problemáticos. Pelean con el profesor, pelean con los compañeros, no respetan la autoridad. Y tranquilo, ellos van a crecer y van a una universidad y tienen los mismos problemas, porque vienen de un problema desde casa donde no les enseñaron a respetar la autoridad, a honrar a estas personas. Y siempre el culpable es el profesor, siempre el culpable es el papá, siempre el culpable es el jefe, siempre el culpable es esa autoridad. Y a veces hay padres, mire, es que hablar con un profesor hoy, a hablar con un profesor hace 15 o 20 años es muy distinto. Porque un profesor hace 15, 20 años podía llamarle la atención, reconvenir verbalmente a un chico. Hoy ya ni eso se puede. Ya no les puede decir nada. Pero padres, y lo digo porque pasa en los hijos de los cristianos, no queremos
que a nuestros hijos no les digan nada. La autoridad en la calle, sea en el colegio, en la universidad, donde sea. Pero si no respetan la autoridad, mi hermano, van a convertirse en unos desadaptados. Van a convertirse en personas conflictivas. Van a convertirse en personas que si no respetan la autoridad. Mira, si no honra al papá que lo ve todos los días, que está ahí con él, no va a honrar a Dios, no va a respetar a Dios. Y a veces nosotros, cuando en el colegio le llamaban la atención a los hijos, nos íbamos de una en contra del profesor. Porque es que el niño dijo que el profesor me hizo esto, que me hizo lo otro. ¿Y usted qué le hizo? ¿Y usted qué dijo? ¿Y usted qué hizo? Mire, en el Antiguo Testamento, golpear o maldecir o afrentar al padre o a la madre era pena de muerte. Claro, usted trae esto a hoy. Yo sé que ya estamos en el periodo de gracia, en otra dispensación, pero era lo que pasaba. Y usted empieza a mirar cada una de estas cosas y tiene sentido. Le voy a dar otras y los textos. El adulterio y las relaciones sexuales prohibidas. Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22. Era causal de muerte. De hecho, entre los musulmanes es causal de muerte, el adulterio. Las relaciones de incesto, o sea, entre hermanos, con papá o con mamá, ese tipo de relaciones. Con animales. Y escuche esto, las relaciones homosexuales. Y hoy nos normalizaron y nos dicen que eso es normal. Y usted habla con algunos adolescentes y ellos dicen, eso es normal. Eso en el colegio es normal. Eso es normal. Pues déjeme decirle, no es normal, es antinatural. Tener relaciones con un animal, tener relaciones con alguien de tu mismo sexo, ¿sí? Y tener relaciones de incesto con esos familiares cercanos. La Biblia dice, lea Levítico 20 del 11 al 16 y ahí va a encontrar esto. Porque Dios exige pureza sexual. La blasfemia contra Dios. ¿Cuánta escucha usted blasfemar en el nombre de Dios aún en películas? Levítico 24:16. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Porque la blasfemia es un desprecio directo contra Dios, es un desafío contra Dios. Y habían otras que no tengo el tiempo de decirle, la violación del día de reposo. Mire, cuando alguien daba falso testimonio en una corte y era para ese falso testimonio, llevaría a esa persona a la muerte si le comprobaban que él estaba mintiendo. Él era reo de muerte. El secuestro también. Y la rebelión contra la ley de Dios. Ahora, aquí estamos hablando del primer punto, que era lo que decía la ley. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Aquí hay unas excepciones, pero la norma se mantiene. Hoy se mantiene. Pero Jesús va a llevar el no matar a otro nivel. ¿Qué dice Jesús? En segundo lugar, Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y a veces leemos esto y pasamos de largo.
y no entendemos la profundidad de lo que Jesús está enseñando. Jesús coloca tres situaciones, tres casos. El primero de ellos es: el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La palabra enojarse aquí es encenderse, llenarse de ira, de cólera contra su hermano. Pero el asunto lo tenemos que evaluar desde el corazón. Es que la ira o el enojo contra alguien puede empezar con una simple inconformidad. Yo estoy inconforme porque usted dijo algo, porque usted actuó de tal manera, porque usted habló de mí en tal lugar, y estoy inconforme, pero yo no he confrontado eso, sino que lo tengo guardado en el corazón. Y resulta que cuando yo ya tengo algo en mi corazón contra cualquier persona, yo ya no le veo con agrado. Yo ya le veo diferente. Y empieza a molestarme su presencia, empieza a molestarme su manera de vestir, su manera de hablar, empieza a molestarme muchas cosas de esa persona. Y es porque yo estoy enojado, estoy inconforme en mi corazón con esa persona. Yo estoy callado, no digo nada, pero tengo actuaciones como estas, que gloria a Dios aquí en la iglesia no pasa. Eso pasa en otro lugar. Pero yo veo que en la calle o llego allí al mercado y encuentro que esa persona está allí también. No, yo primero voy a ir a comprar la verdura y ahorita vengo a comprar la carne aquí, porque no quiero ver a esa persona. O estoy aquí en este lugar adelante y esa persona llegó allá y yo tengo que desplazarme. Y yo salgo y me voy por otro lado porque no quiero darle cara. O simplemente la persona vino y yo me volteé la cara, me rasqué la cabeza y ya. Y a veces hasta la persona me saluda y yo no le contesto el saludo. ¿Por qué? Porque estoy enojado. Y Jesús dijo, escuche lo que Jesús dijo. ¿Oíste que fue dicho no matarás? El que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Las dos cosas las puso al mismo nivel. ¿Por qué? Porque esa persona que es mi hermano, ya me es indiferente lo que pase con esa persona. No quiero saber nada. No quiero arreglar lo que hay en mi corazón. No quiero sentarme con ella. Mire, usted se va a encontrar situaciones en esta vida. Como alguien me ha dicho, pastor, tal día ibas con tu esposa en la moto y por allá yo te volé la mano y no te vi. Pues no te escuché, no te vi, no es mi culpa. Pero hay gente que se carga con eso. Pastor, ¿qué pasa por ahí? No lo saluda a uno. Si no te vio. Sencillamente. Pero ¿por qué tenemos que pensar mal? Porque siempre tenemos que pensar lo malo. ¿Sabe por qué? Porque hay malicia en el corazón. Entonces, este primer nivel que Jesús habla acá es un sentimiento albergado en el corazón. Hay algunas manifestaciones externas, pero no está todavía la cosa tan fuerte. Pero luego Jesús dijo lo siguiente. Bueno, antes de llegar al otro nivel, quiero decirle una cosa. Cuando nosotros hacemos eso y somos indiferentes frente a lo que otro está viviendo, porque estoy molesto, porque estoy enojado, porque no quiero, usted y yo faltamos a un mandamiento: amar a nuestro prójimo. No le amamos. Mire lo que dice 1 Juan 4:7. Primera carta de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo puedo decir que amo a mi hermano, que amo a Dios, y no me importa esa persona? Mire,
¿Sabe por qué hay gente que no puede amar? No puede amar porque no ha nacido de Dios, no ha nacido de nuevo. Puede venir a la iglesia, puede cantar los coros, puede hacer muchas cosas, puede tener el ritual. Los fariseos tenían el ritual. Los fariseos ofrecían sacrificios y hacían muchas cosas, pero ellos en realidad no amaban. Y Jesús dijo en Juan 15:12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor, déjeme decirle en esta mañana, el amor no es un sentimiento. El amor es un mandamiento de Dios. Yo debo amar. Y si yo soy cristiano, hijo del reino, y he nacido de nuevo, yo estoy llamado a amar a mi prójimo, a amar a mi hermano. ¿Están conmigo ahí? Yo sabía que esta mañana no íbamos a estar muy motivados, sino más bien reflexivos. Mire lo que dice Romanos 13:8 y 9. Romanos 13:8 y 9 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. O sea, Pablo está diciendo: no le debas a nadie nada, aún paga tus deudas. Lo único que yo debo de ver es el amor, porque siempre la palabra me dice que te debo amar. Así seas difícil de carácter, yo debo amarte. Por eso es gracioso cuando algunas parejas llegan y le dicen a uno: pastor, me voy a separar. ¿Y por qué te vas a separar? No me la aguanto más, no aguanto más a mi mujer. Y empieza y le sueltan a uno y le hablan una cantidad mal de su esposa y dicen 1000 razones por las que me voy a divorciar. Y uno dice: ¿y usted es cristiano, hermano? Sí, pastor, claro. Yo sirvo en la iglesia incluso. ¿Sí? Pues la Biblia dice que ame a su esposa, no que esté inconforme con ella. Y usted habla como si la odiara. Es fácil amar cuando estamos de acuerdo, pero cuando hay diferencias de carácter, cuando hay diferencias de pensamientos, ahí es puesto a prueba el amor. Entonces dice aquí: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si yo no amo a mi prójimo, no me amo a mí mismo. La ley se resume en eso. ¿Queremos cumplir la ley? Hay que amar. Entonces, cuando yo guardo enojo, estoy enojado con mi hermano, y enseguida voy a hablarle de otras cosas que podemos hacer. Hermano, yo estoy faltando a este mandamiento. Y déjeme decirle una cosa: no maticemos lo que hay en el corazón. No maticemos, no tratemos de disimular. Para Dios las cosas son sencillas. O usted y yo amamos o no amamos. Así de sencillo. O amamos o no amamos. Esa es la realidad. Dios no se mueve en lo gris. No hay puntos intermedios. Lo otro interesante es que Jesús hace responsable a la persona, ¿sí?, de sus sentimientos. Porque somos muy dados a decir: ay, es que él me hizo enojar, ella me hizo enojar.
es que tal cosa. No, Señor, usted y yo nos enojamos. Usted y yo somos dueños de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos. Usted y yo determinamos qué hacer con ellos. Si usted y yo reaccionamos negativamente frente a la provocación, es porque no estamos siendo mansos, es porque nos falta amor. Entonces lo que hacemos es buscar excusas y decir: no, es que el problema es él me hizo enojar. No, Señor. Aquel que se enoje, dijo Jesús, contra su hermano, no dice que aquel que hagan enojar. Jesús nos hace responsables. El otro nivel que habló Jesús acá dice: cualquiera que diga necio a su hermano, ahí en el versículo 22, será culpable ante el concilio. El concilio, en el contexto de los judíos, era el Sanedrín, que estaba compuesto por 70 personas, y ellos examinaban los casos y determinaban qué hacer. Ahora, para ellos era conocida la figura que Jesús les está hablando, pero Jesús le dice: cualquiera que le diga necio. Note, ya paso del sentir y del tener el enojo guardado en mi corazón, ahora digo, y ahora hablo del hermano, y ahora le digo que él es un necio. Y la palabra necio es algo fuerte. En el griego es raká, así como suena, raká, que equivale a ser insensato, imbécil, y es un insulto a la persona, porque estoy comunicando con esas palabras que esa persona es poco fiable o indigna. Entonces yo vengo y le digo a alguien: allá viene ese raká. Usted ya me entendió, ¿cierto? Y entonces el hermano me dice: ¿y por qué le dices así? Eso es un tonto ahí. Imagínate qué hizo, y le suelto lo que pasó. En serio, sí. Y ese que está escuchando lo que yo digo no sabe nada, solo está escuchando una versión, y no va a ir a comprobar y a decirle: mira, me están diciendo que tú eres un raká, que tú eres esto y esto porque hiciste esto, esto y esto. Y posiblemente esa persona pueda decir: eso no es así. Quien le dijo eso no es así. Pero a veces nos quedamos con eso. Y entonces este otro va y le cuenta a otro y le dice: imagínate que fulano de tal es un raká. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy dañando a la persona, y estoy haciendo que esa persona poco a poco empiece a ser excluida de la congregación, porque nadie quiere andar con un raká, ¿cierto? Pero a alguien se le ocurrió y dañó la imagen de esa persona. Está diciendo: esa persona es poco digna. Y enseguida la persona es un líder y se sube quizás a ministrar la alabanza, y entonces hay un poco de personas que tienen una mala imagen de él porque alguien habló mal. Sí, pero nadie ha confrontado nada. Y, ya va a dirigir la alabanza ese Guido, o ese Jairo, o ya va a dirigir la alabanza de Salinei. Y hay prejuicios en el corazón, y no de una, de 5, 10, 15 personas. Jesús dijo: eso es matar, porque yo estoy cortando a esa persona de la comunión con la iglesia. Estoy sacando a esa persona de la comunión con el prójimo. Mire lo delicado del asunto. Porque lo que en verdad hay en el corazón de aquel que habló mal es odio, es amargura, es resentimiento, es prejuicios. Pero a veces nosotros somos dados a quedarnos con una sola versión, ¿sí? Y más si la persona que me lo dijo es una persona influyente en la iglesia, que es conocida porque es una persona seria, y dijo y habló mal de alguien. No, eso sí, la hermana dijo eso, así es. Eso no le busque. Aquí nadie es infalible, ¿oyó? Y aquí nadie está para juzgar a nadie. Mire, los fariseos y los principales sacerdotes, ellos tenían tanto odio y tenían rabia porque la gente estaba escuchando a Jesús, y muchos estaban yendo detrás de Jesús. Y cuando
Lo mandaron a apresar y no lo hicieron. Algunos dijeron, pero es que la gente lo sigue, la gente le cree. ¿Sabe qué dijo uno de ellos? Juan 7:49. Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Imagínate, el sacerdote, el principal de la congregación, el pastor de la iglesia, viene y te maldice. Y ellos decían, estaban maldiciendo al pueblo. Mire el enojo, mire el odio, mire los celos, mire eso que había albergado en el corazón de ellos, lo que produce. Estaba produciendo que ellos mismos eran capaces de pronunciar palabras de maldición contra el pueblo de Dios. Esta gente no conoce la ley, maldita es. Cuando somos puestos para bendecir al pueblo en el nombre del Señor, para traer bendición. Pero lo que hay en realidad aquí es un corazón dañado, lleno de resentimiento, lleno de odio, lleno de amargura, lleno de celos, lleno de ira. Y a veces nosotros podemos usar calificativos hacia personas, sean cristianas o no, o hermanos de la iglesia. Y a veces podemos llegar por nuestro enojo, por nuestra inconformidad, porque es que no me gusta la manera de ser de esa persona, o porque tengo un prejuicio, y podemos señalar y lanzar palabras de maldición, apodos o palabras fuertes, como decir que en el contexto de Jesús, ese es un necio. Eso pone a la persona culpable ante el concilio, y ser culpable ante el concilio era digno de muerte. ¿Cuántas veces usted y yo nos excedemos, hermanos? Mire, les voy a confesar algo esta mañana. Yo siempre he sido un admirador del Sermón del Monte, pero nunca me había tomado el tiempo para estudiarlo, como lo estamos haciendo ahora. Y cuando yo voy al Sermón del Monte y leo y estudio términos y miro en qué creían ellos, qué era lo que ellos entendían, yo digo, Señor, venga, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón, Señor? Usted y yo tenemos que despertar a una cosa: a anhelar vivir el Sermón del Monte. En verdad, a desear vivirlo. No es solo escuchar un mensaje donde me llaman a ser pobre en espíritu, o sea, depender de Dios, o a ser manso, o a ser puro, sí, o a ser pacificador, o a ser sal, sí, eso debemos ser. Usted y yo tenemos que empezar a entender que eso es lo que Dios espera y quiere de la iglesia, y que Jesús lo dijo cuando empezó su ministerio, pero la iglesia no lo ha entendido. Porque queremos escuchar otros mensajes. Pero este es el corazón del evangelio. Y es tan grave, es tan determinante, es tan importante, que Jesús dijo: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no heredaréis el reino de Dios. Y no vengo en esta mañana a traerte un mensaje condenatorio. Vengo a traer un mensaje de reflexión. Usted y yo, como iglesia del Señor, tenemos que examinar nuestra vida y no seguir en la misma tónica. Ay, sí, yo sigo murmurando, sigo juzgando, sigo dañando, sigo dividiendo la iglesia. No, Señor, no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios espera de nosotros. Esto que estamos viendo es grande. Y cuando yo veo esto, yo tengo que hacer una cosa: volver a lo primero que Jesús dijo. Sentirme que yo en mis fuerzas no puedo, y humillarme delante del
del Señor y decirle a Dios: Señor, quiero realmente que me cambies, quiero que me transformes, quiero ser más como tú. Y me doy cuenta que en muchos momentos yo como cristiano he cometido errores. Yo como cristiano también he fallado, también he juzgado, también he murmurado. Y en esta mañana, en la madrugada, Dios me decía: hay que arrepentirse de eso. Y sabe una cosa, no quiero hacerle el quite a la palabra. Así sea desafiante, si Dios me la está dando, es porque Él quiere que la vivamos. Pero ya tenemos que cortar con muchas cosas. Ya tenemos que cortar con tanta tolerancia de pecado y de problemas de carácter en nuestra propia vida. Mire, Jesús dijo en Lucas 6:45, es que es fascinante esto. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Recuerde que Jesús dijo que no había nadie bueno. Y Jesús dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón. Ojo, en el corazón yo puedo tener dos tipos de tesoros: un tesoro bueno o un tesoro malo. En mi corazón yo puedo tener un tesoro de amor, de paciencia, de templanza, de mansedumbre, de cosas buenas. O puedo tener un tesoro de odio y de amargura. ¿Por qué soy dado a juzgar a otro? ¿Por qué soy dado a criticar a otro? ¿Por qué soy dado a señalar a otro? ¿Por qué soy dado a maldecir a otro? Porque maldecir es hablar mal del otro, dañarle su imagen. Porque hay algo que está mal en mi corazón. Y a veces hablo desde la malicia. Hay gente que no quiere perdonar y se aferran a su odio, porque ese hombre o esa mujer en el pasado, llámese fue su esposo o fue su padre o fue su madre o fue su novia o fue un hermano, me hizo, me dijo, y usted atesoró eso y ahí lo tiene en su corazón. Y cada vez que usted se acuerda, usted siente que le sube un fuego, una rabia, y usted no lo quiere ver, usted no quiere saber de esa persona, porque esa persona o le abusó o le robó o le quedó debiendo plata, o habló mal de usted, o le dañó su imagen, o le hizo perder un negocio, yo qué sé. Y entonces en el corazón guardamos un mal tesoro de odio y de amargura. Pero aquí venimos, levantamos las manos: aleluya, Señor, tú eres mi plenitud, tú eres todo. ¿Todo de qué, hermanos? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué vivo murmurando, juzgando, señalando? Porque hay algo mal en mi corazón. El problema no es de la persona, el problema está aquí. Y es lo que hemos venido hablando en estos días. Entonces hablar mal de mi hermano o de mi prójimo. Y hay algunos que dicen: pero es que lo que yo estoy diciendo es verdad y yo no le guardo agua a nadie, yo digo lo que soy, lo que es. Nadie le está diciendo que les guarde pecado a nadie. Entonces vaya, confróntelo con la persona o con la autoridad que debe hacerlo. Pero no justifique su juicio
y su señalamiento hacia otro por su actitud diciendo que usted es un defensor de la verdad. Porque si usted dice defender la verdad, pero su corazón es malo, eso hiere, eso daña, eso no edifica, eso no construye, eso no ayuda. Luego Jesús dijo en el versículo 22 también: y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra fatuo aquí es moros en el griego, y denota a alguien que es obtuso, que es lento, que es tonto, que es estúpido, que es ignorante, que es insensato. Mire todo lo que le estaba diciendo. Una palabra: es que usted sí es muy lento, dicen algunos. Está diciendo es que usted sí es muy tonto. Y se usa de personas que son moralmente indignas. Se utiliza también para escarnecer o calificar y estigmatizar a la persona. O sea, yo le pongo un rótulo a esa persona, porque yo digo y la insulto, pues ese ya es un nivel de insultar. Y le pongo calificativos. Ahí viene el lento. Ahí viene, y me refiero a esa persona así. Ya le puse una marca. Y el problema de el segundo nivel y es que lo hablamos, lo decimos y se lo comunicamos a otro. Aquí se lo dijo, ya lo insultó a la persona. Y sabe, cuando colocamos esas marcas, cuando colocamos esos rótulos a las personas, hacemos que las personas sean alejadas de la comunión de la iglesia. Es más, hay gente que se siente rechazada en la iglesia que mejor se van a otro lugar. Y si la persona que lo hace es una persona de influencia, peor. Y esta mañana usted y yo debemos preguntarnos cómo es nuestro lenguaje, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta persona en este nivel, déjeme decirle, difama, le daña la honra al otro. Y dijo un escritor, es un canalla, porque le daña la honra cuando la persona no está presente para defenderse. Habla por detrás. Le daña la fama, le daña la honra. Mire lo que dice Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Mire lo que sucede entre nosotros. Supongamos que usted tiene una conversación con el pastor Anderson. Y en esa conversación el pastor Anderson se enoja. Se enoja fuertemente. Esa persona saldrá de aquí si no arregla las cosas con el pastor y dirá a alguien: el pastor Anderson es un grosero. El pastor Anderson no tiene templanza, y empezará a juzgarlo y a hablar mal. Y le dirá a otros, porque una acción determinó un juicio. Quizás él normalmente es así, todo formalito, juguetón, así como es él. Pero ese día sucedió algo. Pero esa persona le
estigmatiza, le marca ese día, le crea un juicio. Y nosotros tenemos ese problema. Juzgamos a las personas no conforme a la verdad, sino conforme a lo que nosotros percibimos. Y si la persona se equivocó una vez, decimos, esa persona es así. Y punto. Cuando uno va a la escritura, la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Pero usted ve a Moisés en 3 momentos, al menos que yo tengo en mi mente, que no muestra mansedumbre. Primero, cuando mató a un hebreo que se llenó de ira y por defender a sus hermanos lo mató. Luego Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley y el pueblo está abajo en plena fiesta, ¿sí? Adorando un becerro, y Moisés desciende y cuando ve al pueblo coge las tablas de la ley y ¡pah!, las quebró. Porque tuvo tanta indignación, se apoderó de él tanto celo, indignación, que las quebró. Pero no era la voluntad de Dios, porque enseguida le dice Dios a Moisés: venga para acá, suba otra vez al monte, traiga unas tablas a escribir lo mismo, ¿yo? Y encuentras otra situación que le impidió entrar a la tierra prometida. El pueblo lo tenía. Mire, de hecho hay otro momento en que Moisés está tan cansado del pueblo que le dice a Dios: Señor, quítame la vida, no los aguanto más. Y hay un momento en que el pueblo está pidiendo agua, porque el pueblo pedía, se quejaba y pedía y pedía y pedía. Y entonces van delante de Dios con Aarón y Dios le dice: bueno, muchachos, vayan, sencillamente háblele a la roca y el agua va a fluir. Y Moisés estaba tan airado que le dio un golpe a la roca, sí fluyó el agua, y Dios le dijo: está muy bravito, mijo, no va a entrar a la tierra prometida, porque no me glorificaste delante del pueblo. Mas sin embargo, mire, era un hombre con debilidades como nosotros, pero Dios dice: es el hombre más manso. Si yo le cuento esa historia y la Biblia no dijera eso, usted dijera: ¿dónde está la mansedumbre de Moisés? Pero Dios dice que era un hombre manso. Es que para aguantar ese pueblo mío se necesitaba, ¿oyó? No era cualquier cosa. Aquí en Santiago 4:11 encontramos que dice: no murmuren, no juzguen, ustedes no son jueces. Yo no soy juez para saber por qué el hermano se comporta así, por qué ese día habló de esa manera. Y dentro de otras cosas, todos los que estamos en este lugar tenemos debilidades. No hay nadie perfecto. Ojo, es supremamente delicado eso de estar marcando al otro, difamando al otro, murmurando del otro, juzgando al otro. Eso es supremamente delicado, porque lo que hago es dañar su imagen y hacer que otros no se le acerquen. Y lo estoy matando, porque lo estoy cortando, alejando de la iglesia, de la comunión con la iglesia. Dice en 1 Juan 3:14. 1 Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto es sencillo, mi hermano querido. En el reino de Dios, mire, Moisés cometió un error grave y le insistió a Dios para que lo dejara entrar a la tierra prometida, y le dijo: nada, no entrarás. ¿Sí? Aquí es sencillo. El asunto es que usted y yo tenemos que tener cuidado de los sentimientos equivocados, no engañarnos. Cualquiera que aborrece a su hermano es un homicida, y ningún homicida tiene vida permanente en él. Jesús lo dijo en el Padre Nuestro: si no perdono las ofensas, Él tampoco me perdona. Entonces, lo que nos queda es que tenemos que sanar el corazón.
Jesús dijo que en este nivel ya el que difama, el que insulta, el que agrede verbalmente al otro, este queda expuesto al infierno de fuego. Ojo, está expuesto, está a un paso. ¿Por qué? Porque su odio, su amargura es tan grande que no le importa agredir al hermano, difamar al hermano, murmurar y cortarlo de la comunión de la iglesia. En tercer lugar, para ir terminando, porque el tiempo avanza, lo que Dios pide de mí. Dios pide reconciliación. Para los judíos, hermano, los judíos no tienen el problema con dar, con diezmar, con ofrendar. Ellos ofrecían sacrificios, ellos daban sus ofrendas, ellos no tenían problema con eso. Pero Jesús les dice, por tanto, ojo, ese por tanto me conecta con lo que le estoy explicando. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús no quiere gente religiosa. Jesús quiere gente que esté sana en su corazón. Por eso, ojo, Jesús está diciendo, usted no odia, usted no tiene resentimiento, muy bien, pero de todas maneras se tiene que evaluar, porque si usted viene y trae la ofrenda, ellos traían ofrendas, diferentes tipos de ofrendas al altar, al Señor, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, él tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano, arregla las cosas con él, ¿sí? Y luego que te reconcilies, ven y me presentas tu ofrenda. Y sabe que nosotros bíblicamente presentamos ofrendas. Presentamos ofrendas de labios que glorifican su nombre. Eso es adoración. Cuando oramos, usted y yo nos presentamos delante de Dios, ¿sí? Como intercesores para hablar con Dios. Eso es ofrenda. Dice Romanos capítulo 12 versículo 1 en adelante que usted y yo somos una ofrenda viva delante del Señor. Nuestra vida es un sacrificio vivo delante de Dios. Ese es nuestro culto racional. Y también usted y yo presentamos ofrendas a Dios, dinero, ¿sí? Como una expresión de gratitud a Dios, no como un negocio como muchos han enseñado. No, es reconociendo o agradeciendo a Dios por sus favores dados. Agradeciendo a Dios y reconociendo que todo viene de Él. Por eso dice la palabra: de lo recibido de tu mano yo te doy, yo te ofrezco de lo que tú mismo me has dado. Ahora, quiero mostrarle que para Dios es más importante el corazón. Y vaya a Génesis capítulo 4, versículo 3 al versículo 5. Génesis 4:3. Y aquí vamos a encontrar la primera ofrenda que se presentó o se registró en la Biblia. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. De tal manera que pensó: es que mi hermano es mejor que yo, lo voy a matar para yo ser el mejor. Así es la envidia, así es un mal corazón. Ahora, mire lo interesante de esto. En el versículo 4 dice: y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Primero lo miró a él, ¿sí? Y luego en el verso 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Cuál era el problema? El problema era el corazón. El problema era la persona, ¿sí? Podemos traer los judíos, algunos pudientes traían ofrendas muy buenas y ellos
como decimos, tocaban trompetas. Se escuchaba cuando echaban la ofrenda, sonaba que había echado muchas monedas, echó una gran cantidad. Y la gente miraba, ¿quién echó esa cantidad? ¿Recuerdan la historia de la viuda que echó 2 moneditas? Por allá ni se escuchó. Y Jesús dijo, ella echó más que cualquiera de todos, porque ella echó todo lo que tenía. Aquí vemos esto, mire. Usted y yo cambie su manera de darle a Dios. Usted no venga a hacer negocios con Dios aquí. Tome su ofrenda, tome su diezmo como un acto de adoración y de gratitud a Dios. Ese es el sentido. Y recuerde que cuando usted da, le da a Dios. Usted no le da al pastor, ¿oyó? Usted le da a Dios. Dios nos puso a nosotros como administradores. Yo le daré cuenta al Señor de cómo administro. Pero usted no le da al pastor, como algunos han dicho, es que yo soy su jefe, yo le pago a usted. Usted no es mi jefe. Mi jefe está sentado en el trono en los cielos. Lo lindo de esto es que mire, mucha gente pone énfasis en la ofrenda, no importa cómo. Aún si es de cosas ilícitas, hay iglesias y hay gente que recibe ese tipo de cosas. Pero lo que queremos es presentar una ofrenda agradable a Dios, ¿o no? Usted quiere que su ofrenda y que lo que usted da a Dios, ojo, su vida, sus cantos, su oración, todo lo que usted hace y todo lo que usted le entrega a Dios sea agradable delante de Dios. Entonces hay que mirar el corazón. Hay que mirar el corazón. Eso es lo que Jesús le estaba enseñando a ellos. Para ellos, mire, leas el libro de Malaquías. Y el problema del libro de Malaquías no era el diezmo. El problema del libro de Malaquías es que ellos no le daban honra a Dios. Si Él es Padre y Señor, ¿dónde estaba su honra? ¿Dónde estaba el respeto que le debían a Dios? Y traían y le ofrecían lo enfermo, lo más malo, se lo traían a Dios. Y Dios dice, si usted le presentan esto a su príncipe, ¿él estaría agradado de eso? Claro que no. ¿Por qué me traen a mí lo más malo? El problema era el corazón. Ofrenda se presentaba. El problema del dar es el corazón. ¿Con qué corazón damos usted y yo? ¿Cuál es el corazón? Y aquí dice que Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Pero el problema no era la ofrenda con Caín, era corazón. Ahora, ¿qué queda? La reconciliación. Versículo 25 y 26. Ponte de acuerdo con tu adversario. Note que ya no es hermano, ya lo llama adversario. Llegó a un nivel esto, ojo con lo que el Señor va a decir acá. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El problema es, si hay una disputa legal, ojo, primero trata de conciliar. No escales esto hasta el juez. ¿Por qué? Porque una vez que el juez dé un veredicto, ya nadie lo cambia. Entonces ponte de acuerdo con tu adversario en el camino. Ojo, ese hermano que era mi hermano ya no es mi hermano, porque se convirtió en mi adversario. Porque lo difamé, porque lo odié, porque hablé mal de él, porque le puse marcas, porque lo fui apartando de la iglesia y ya no era mi hermano. Ya no es mi hermano, ya es mi enemigo, mi adversario. Y el Señor dice, ojo, ponte de acuerdo con él, arregla las cosas, porque aquí, ya trayendo esto al plano espiritual, aquí, escúchame bien, si guardamos sentimientos de rabia, de enojo, si estamos juzgando a la gente, usted y yo nos exponemos, es al juicio de Dios. Dios va a juzgar eso. Y sabe una cosa,
Jesús dijo que estaba expuesto al infierno de fuego. Estaba expuesto a la condenación eterna. Mire, cuando uno lee esto y se da cuenta de que ha cometido errores en su vida y que necesita cambiar, no es para que uno salga aterrorizado. Sí es para que temamos a Dios, pero más que eso, usted y yo pidámosle perdón a Dios y dependamos más de la gracia y la misericordia. La Biblia dice que nos vayamos al trono de la gracia para hallar gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hermano querido, iglesia amada, por favor, tomemos esto en serio. Dios nos está llamando a tener relaciones sanas entre nosotros, a dejar esos prejuicios, a tener una verdadera comunión, a tener una verdadera hermandad, a tener un corazón sano. Y cuando tenemos un corazón sano, usted y yo adoramos aquí al Señor y la presencia de Dios va a ser gloriosa. Usted y yo vamos a nuestro trabajo y Dios va a respaldar lo que hacemos. Su gloria, su presencia se va a manifestar. Estamos orando por un avivamiento, estamos orando por un despertar, estamos orando por la llenura del Espíritu Santo para la iglesia. Pero sabe una cosa, Dios quiere llenar vasijas limpias. Dios quiere que usted y yo limpiemos el corazón, nos santifiquemos. Dios está listo para hacer lo que Él quiere hacer. La pregunta es, ¿usted y yo estamos listos para tener la actitud humilde y reconocer que en muchos momentos hemos pecado contra Dios? Estamos listos esta mañana para abrazar la vida y no la muerte. Estamos listos en esta mañana para ofrecerle a Dios una ofrenda que sea agradable. Usted y yo queremos que nuestra vida sea agradable a Dios. Hay que examinar el corazón. Hay que examinar nuestra vida en esta mañana. Si hay relaciones rotas, mi hermano, hay que arreglar relaciones. Iglesia, por favor, dejemos rivalidades, dejemos enemistades, dejemos los celos, dejemos pleitos, dejemos contiendas. Y escuche lo que le voy a decir. Entendamos que usted y yo no somos la única iglesia, ¿oyó? Somos una sola iglesia. Y que allá hay otras congregaciones. Y que no tenemos que tener rivalidades con nadie. Usted y yo honremos a Dios. Ocupémonos de hacer lo que Dios nos está llamando. ¿Cuántos queremos que nuestra vida sea agradable a Dios? Colóquese de pie. Colóquese de pie en esta mañana. Señor Jesús, aquí estamos, Señor. Tiempo nos falta para estudiar todo lo que hay aquí. Pero Señor, creo que con lo que nos has hablado es suficiente para tomar decisiones. Esto es de tomar decisiones. Esto es de reconocer. Esto no es de esconder y justificar nuestras acciones. Señor, en esta mañana podemos decir como el profeta: he oído tu palabra y temí. Señor, ¿cuántas veces nos hemos dado libertades y atrevidamente hemos abierto nuestra boca, Señor, para juzgar a alguien? ¿Cuántas veces, como estos fariseos, nos hemos creído buenos, Señor, cumplidores de la palabra? Pero en esta mañana, bendito Dios, en el nombre de Jesús, oramos para que tú intervengas, Dios. Yo quiero que usted se regale un momento. Sé que el tiempo ha pasado, pero no importa. Dios lo merece. Y que usted y yo evaluemos de lo que Dios nos ha hablado esta mañana.
y que pensemos realmente con todo el corazón si queremos despojarnos de sentimientos, actitudes, comportamientos y palabras que no honran a Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Tenemos inconformidad hacia alguien? ¿Tenemos enojo? ¿Hemos hablado mal de la persona ya? ¿Ya ni le saludamos? Esta mañana Dios quiere que examinemos nuestra vida, que no dejemos escalar esto a otro nivel. Iglesia, ojalá usted y yo entendiéramos lo que Dios está tejiendo para esta iglesia, lo que Dios está trayendo para la iglesia. Usted y yo somos tan privilegiados, somos tan amados, somos tan consentidos por el Señor, que el Señor espera que usted y yo podamos ser humildes y reconocer nuestras debilidades. Que usted y yo en esta mañana podamos tomar decisiones y de decirle a Dios: Señor, sí, yo he juzgado, yo he señalado, yo he murmurado, yo tengo prejuicios con este hermano, o le he puesto una marca, un rótulo. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, solo es pedir perdón de corazón, solo es reconocer